Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio a la vanguardia en el pensamiento científico. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? Pues el día de hoy tenemos un tema fantástico. Así es, literalmente. Vamos a hablar el día de hoy, Kelly, de un tema de zoología fantástica como la que imaginó Borges y dibujó Toledo, pero que está presente en la misma naturaleza para llenarnos de asombro. El día de hoy, Pepe Gordon conversa con Tere Vale, reconocida periodista y psicóloga especializada en neuropsicología. El tema, el cerebro y la fisiología fabulosa de los animales. Tere Vale, muchas gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias por el Tere. espacio. De veras, para mí es un honor y es un privilegio. Te quiero decir, yo te admiro mucho por los espacios de divulgación que has sabido consolidar en la televisión en México. Oye, pues Tere, es interesante charlar sobre tu libro más reciente, ¿De qué se ríen las hienas? Sí, y que tiene que ver con otros misterios del cerebro también, así ¿no? es. Y bueno, cuando uno lee este libro, uno se pregunta, ¿por qué tanta atracción por los diseños y las formas de los animales? Como si estuvieras dibujando, como si fueras una niña, y estuvieras tratando de explorar el diseño de esos cerebros, cómo se forma el cuerpo de una jirafa, qué le permite percibir, cómo funciona la ingeniería. Háblanos un poco de cómo surge este interés. Fíjate, Pepe, que de alguna manera los seres humanos creemos que todo está hecho a nuestra imagen y semejanza, como si fuéramos superdioses o superhéroes. Y creemos que el diseño de nuestro sistema nervioso, que por cierto es portentoso, sí, claro, es como la única manera de expresarse la inteligencia en los animales. Sin embargo, cuando te pones a ver el cerebro de un cangrejo, bueno, el sistema nervioso de un cangrejo o de una araña, o los ganglios que funcionan como un cerebro en una abeja o en una mosca, te das cuenta que hay muy diversas maneras, muy distintas maneras de cómo el sistema nervioso de los animales se organiza para dar como resultado conductas integradas y expresiones verdaderamente conductuales que te asombran. Hablemos de algunos de estos asombros. Mira, hablábamos de las abejas. Tú sabes de la famosa danza de las abejas. Esto que ha fascinado desde hace unos 30 o 40 años cuando se descubrió a muchos investigadores, porque una abejita con ese diminuto sistema nervioso es capaz de, al danzar, dar información acerca de dónde hay una fuente de alimento, cuál es la cantidad de ese alimento y en qué dirección tienen que volar sus hermanas abejas para poder llegar a ellas. Oye, me parece una manera extraordinaria de comunicación, tan compleja como la comunicación que tú y yo estamos teniendo en este momento. O cuando te pones a pensar en que, no sé, un murciélago tiene una especie de sonar que nosotros hemos copiado en los aviones o en los submarinos y que le permite a través de lanzar una onda sonora, un sonido, el rebote de esa información, saber también en dónde está una mariposita que anda volando por ahí en la lejanía, en la noche, y si esta posible presa es atractiva o no para el terrible murciélago, pues también dices, caray, o cuando piensas en el zoom de las águilas que van volando y que de pronto ven por ahí un conejo, pero pues ellos no saben bien de qué se trata, las águilas, y tienen una especie de zoom, de lente, que les permite hacer un acercamiento a su posible presa y ver si vale la pena bajar, aterrizar y tomarla atraparla con sus garras. Entonces, bueno, los seres vivos, los animales específicamente, son extraordinariamente complejos, tienen sistemas nerviosos muy diversos, distintos al sistema nervioso de los seres humanos, y tienen supersentidos, tienen capacidades a veces superiores a las de nosotros. Por ejemplo, las serpientes, ¿no? Que solo ven el infrarrojo. Exactamente, y así captan el calor de la presa. Así es, y que solamente ven eso. Mira, el otro día platicando con una amiga sobre el libro, me decía, oye, ¿y qué me dices de las ranas? Y le dije, qué barbaridad, ¿cómo se me escapó lo de las ranas? Y me acordé, bueno, de estos experimentos de Hubel y Weissel, sí, claro. premio Nobel de Fisiología, claro, en donde se encuentra que las ranas solamente ven lo que se mueve. O sea,
cuando una ranita está en un charco y de pronto se mueve un insecto que es un potencial alimento delicioso para ella, el detector de movimiento de su retina la alerta para que brinque y se la coma. O sea, no existe el mundo, solamente existe lo que se mueve. Entonces, no sé, Pepe, esto te lleva a hacerte preguntas también terribles, como si lo que nosotros percibimos, son medio kantianas las preguntas, como que si lo que nosotros percibimos solamente está determinado por nuestros órganos de los sentidos, y a lo mejor hay muchas más realidades, pero no somos capaces de acceder a ellas. Otra cosa que me asombró muchísimo, ya metiéndome más en el estudio de estos temas, es la capacidad de los delfines de dormir nada más con medio cerebro. Eso es prodigioso. Me parece fantástico. Un ojo abierto y otro ojo cerrado. Sí, y además un cerebro que está, la mitad de él, pues muy alerta para avisarle que se le está acabando el oxígeno y que tiene que salir a la superficie del mar a respirar, y la otra mitad de este cerebro pues descansando y reparando. Tú sabes que el sueño continúa siendo uno de los misterios más grandes que existen en la psicofisiología. Entonces, pensar en un delfín que con la mitad está haciendo toda esta síntesis de proteínas y todos estos cambios neuroquímicos para el funcionamiento en vigilia, y con la otra mitad está alerta, a mí me encantaría tener esa capacidad, Pepe. Y bueno, también, por ejemplo, conocer que hay jirafas insomnes, ¿no? Casi, que nada más duermen 2 horas. Eso es fascinante. Sí, y que no les duele tanto la cabeza, porque... No les da jaquecas. No les da jaquecas. A mí eso me emocionó muchísimo, porque teniendo un cuello tan largo y siendo unos animales, bueno, verdaderamente tan, pues no sé, espigados y elegantes, uno podría pensar, sí, que elegantes, pero seguro cuando se agachan a comer, pues la sangre se debe de agolpar en la cabeza, o cuando levantan la cabeza para nuevamente estar erguidas, pues seguramente no llega la suficiente sangre al cerebro y se marea, no tienen algún problema de irrigación. Y entonces ver que está todo fríamente calculado. Mira, Pepe, yo soy agnóstica, si me apuras tantito te diría que atea, pero ver el diseño de estos prodigiosos animales, no sé, te da la tentación de imaginar un gran diseñador con una capacidad imaginativa verdaderamente extraordinaria, que hizo todas estas expresiones fantásticas de la vida. Alguna vez el gran pintor Francisco Toledo me comentó: cuando veo la naturaleza, tiendo a comparar mi trabajo y me parece que lo que yo hago no tiene ni la fuerza ni la belleza que tienen los animales y los insectos. Uno realmente se asombra ante el prodigio de una jirafa insomne, ¿no? Seguiremos con este interesante tema, pero antes vamos con los supersabios mexicanos del siglo XXI con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Como superhéroe de las tiras cómicas, nuestro siguiente inventor ha heredado los poderes de Linterna Verde para tener control sobre el mundo físico al regular el poderoso haz de un rayo láser. El día de hoy nos encontramos con el físico Eduardo González. Oye, pues platícanos, ¿en qué consiste este invento tuyo, que es el sistema de control de láseres? Pues bien, Silvina, este es un sistema que permite controlar láseres de distintas características que pueden tener tanto aplicaciones médicas como aplicaciones de otras índoles, por ejemplo, aplicaciones militares o aplicaciones para operaciones en distintas situaciones. ¿En qué consiste este dispositivo? Básicamente, Silvina, este dispositivo consiste en una fuente de poder, la que le da toda la energía al diodo láser, y en un sistema de enfriamiento para que el láser, a la hora de alimentarse con energía, no se caliente demasiado y no se descomponga. Lentes para poder hacer que el láser sea más potente o menos potente, que se vea más grande el punto de luz o más pequeño, y poder hacer una aplicación más fina o un poquito más gruesa. ¿Y a qué necesidad responde? ¿Cómo fue que se te ocurrió este proyecto? Pues mira, básicamente fue una necesidad económica, porque como tú sabes, la ciencia en México tiene que desarrollarse con mucho ingenio. Esto quiere decir que cuando nosotros necesitamos un dispositivo, a veces tenemos que pedirlo al extranjero, y eso, como tú sabes, es muy costoso, mucho más caro. Y la ventaja o la bondad de este diseño de control para láseres de diodo es que es 10 o más veces más económico
que comprarlo en el extranjero. Y está el diseño abierto para todos, es decir, no he patentado el diseño. Este diseño lo puede utilizar cualquier universidad pública o privada del país. Pues he aquí un invento más de nuestros supersabios del siglo XXI. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con la zoología fantástica de los animales reales, un tema de la biología a la altura de los bestiarios de Borges y de Juan José Arreola. Pepe Gordon conversa con Tere Vale en su faceta de investigadora de neuropsicología sobre su libro más reciente titulado ¿De qué se ríen las hienas? ¿Cómo se da la comunicación en los animales? ¿Cómo nos comunicamos con los animales? Y lo que es extraordinario es darnos cuenta que este bestiario existe ya en la naturaleza, porque uno podría decir, bueno, es lo que nos imaginamos precisamente a través de la literatura, pero ver, por ejemplo, la rugosidad de la piel de un hipopótamo, o como tú dices, las rayas perfectas que se delinean en un tigre, ya lleva al asombro, ¿no? Por supuesto, por eso yo digo en alguno de los textos, fíjate, si existiera el paraíso, para mí sería poder abrazar a los animales. O sea, de veras, imagínate darle un abrazo a un oso polar, imagínate rendirte en los brazos de un tigre siberiano. Hombre, yo creo que eso es algo, es una sensación que de solo pensarla me parece una de las más placenteras que he podido tener en la vida, ¿no? Y de hecho, ese es uno de los puntos que tocas muy sutilmente y que recurren en tu libro, el problema de la comunicación entre animales y seres humanos y el problema del lenguaje entre los animales, que me parece también un área fascinante que tocas en este libro. Bueno, mira, yo me formé mucho en la escuela de la fisiología rusa. Trabajé mucho, estudié mucho con base en los estudios de un gran fisiólogo ruso, Alexander Luria. Luria, sí. Que me parece verdaderamente en cuanto al conocimiento del lenguaje y el estudio del lenguaje como una manifestación del desarrollo superior de nuestro cerebro, me parece un genio. Y te quiero decir que lo que nos hace a nosotros verdaderamente humanos es esta capacidad de comunicación que tenemos, como la que tenemos tú y yo en este momento y la que estamos teniendo ahora a través de la televisión con tu auditorio. Pero creo que esta forma de comunicación no es la única. Claro. Y que hay otras maneras de comunicarse que a lo mejor no hemos sido nosotros lo suficientemente inteligentes como para poder acercarnos al verdadero contenido de este lenguaje simbólico, de esta comunicación. Mira, el caso de los elefantes, que yo lo cuento aquí un poco en el libro, nadie sabía que se comunicaban hasta que se dieron cuenta que los sonidos que emiten no están dentro del rango que nosotros escuchamos. Entonces hubo que ponerse a registrar otros rangos de longitudes de onda para poder darnos cuenta de que sí había comunicación entre los elefantes. Como eso, Pepe, yo creo que hay mucho más, la comunicación que existe entre los delfines. El canto de las ballenas. El canto portentoso de las ballenas que seguramente has escuchado. Sí, sí. Y que a mí me parece tan lastimero y tan triste en el fondo. Ya sé que a veces lo hacen para aparearse, para buscar compañía, en fin, pero a mí de todas maneras, cada vez que oigo el canto de las ballenas, no sé, como que me conmueve, esa es la palabra, me conmueve y me toca, ¿no? Y bueno, esto habla también de otro de los puntos centrales que están presentes en tu propuesta, que es la empatía con el mundo animal. Hay momentos en que sientes que te trasladas o quisieras trasladarte precisamente a la percepción desde un pulpo, desde el cerebro de un pulpo, para ver cómo ven el mundo y cómo son inteligentes y cómo se comunican y cómo pueden imitar con sus 8 brazos, con sus brazos, la forma, los movimientos de los seres humanos, sí, ¿no? Sí, y aparte los pulpos tienen algo que me encanta, porque tienen 3 corazones, entonces les pueden romper 2, como a todos nos han roto el corazón alguna vez, y de todas maneras les queda uno de repuesto, Pepe. Sí. Realmente el diseño es sobrecogedor. Yo creo que, mira, esa empatía de la que tú hablas, pues tiene que ver con algo muy simple. Si tú me preguntas ahorita si yo creo que los animales todos son muy inteligentes o inteligentes, no lo sé. No lo sé. Me falta mucho por aprender para poder contestar esa pregunta. Pero de algo sí estoy totalmente segura.
Todos los animales sufren y su sufrimiento, cuando sufren, es muy parecido al mío. Y en eso sí somos exactamente iguales. Y esto es lo que me produce pues este encadenamiento a ellos, porque son seres sufrientes, si es que así se puede decir, dolientes, como los seres humanos. Y el dolor nos hermana. El dolor nos hermana, el ADN y la sangre también por ahí. Pues somos igualitos. Tú sabes que entre un chimpancé y yo, el 1% de diferencia en el genoma. O sea, somos prácticamente... Bueno, entre un árbol y yo, solamente hay un 30% de diferencia. Y entre un chimpancé y yo, un 1%. O sea, somos lo mismo. Todos los animales, de alguna manera, tienen ligas emocionales con otros seres vivos. Entonces, bueno, pues somos lo mismo, Pepe. Para conmovernos por nuestros semejantes, por las ballenas y otros animales, deberíamos tener 3 corazones como los pulpos. Eso es lo que nos dice Tere Vale. Si se nos rompen 2, por lo menos nos queda uno de repuesto. Y para seguir asombrándonos, continuaremos con este tema, pero antes vamos al pequeño asombro del performance de la ciencia con Kelly Aro. Pues Kelly, hemos estado hablando de zoología fantástica y de los pulpos pasamos a los peces. ¿De qué se trata este asombro que vamos a ver? Pues aquí estamos tú y yo. Ah. Sí, aquí 2 pececitos y vamos a hablar de la luminiscencia y de la bioluminiscencia. Tengo aquí luz ultravioleta, tengo aquí un envase con agua con tinta fluorescente y aquí estamos tú y yo, los pececitos. Entonces voy a pedir esa primero... bonita combinación del bestiario que puede presentarse en la naturaleza. Y en la oveja eléctrica. Así es. Voy a pedir que apaguen la luz, por favor. Bueno, ahorita estamos viendo únicamente la luz y acerco al líquido con tinta fluorescente y justamente absorbe la luz. Lo que pasa es que la luz ultravioleta tiene energía muy intensa y se dispara hacia el líquido y las partículas del líquido la absorben y le escupen, pero le escupen menos fuerte, con menos intensidad y por eso sale de otro color. Ahora vamos a ver lo que es la bioluminiscencia con los pececitos y están brillando justamente cuando les acerco la luz ultravioleta. Que eso además sucede en la naturaleza, ¿no? Precisamente al estar hablando de zoología fantástica, eso es lo que ya nos ocurre, ¿no? Así que es. Tenemos peces fosforescentes. Y esto lo adoptan algunos animales para protegerse, para llamar la atención, para ser más sexys para los otros. La bioluminiscencia también para huir de sus depredadores. En fin, es una cosa que adoptan los animales para ciertas cosas dentro de la naturaleza. Y aquí lo vemos en ambos casos, la luminiscencia y la bioluminiscencia. Y otra de las formas para la que lo pueden adoptar, simple y sencillamente por el placer de la belleza que nos da esta combinación, este ensamblaje. Nosotros, después de un corte, volveremos enseguida a la oveja eléctrica que sueña con sus hermanos animales y con la zoología fantástica presente ya en la naturaleza. Estamos de regreso en la oveja eléctrica con la zoología fantástica, la fisiología fantástica de los animales, su capacidad de percepción y de comunicación. Pepe Gordon conversa con Tere Vale sobre lo que revelan las investigaciones en torno a los animales, más allá de los prejuicios que solemos tener en cuanto a sus límites. Hay vínculos misteriosos con los animales y que además nos permiten, cuando estamos en contacto con ellos, a veces tienen conductas altruistas que no les solemos atribuir. Precisamente la palabra de desprecio para un ser humano es que eres un animal. Y resulta que a veces los animales nos dan perfectas lecciones de cómo son más fieles, como dices en tu libro. Como los delfines, que tienen conductas altruistas. Y generosas. No solamente con otros delfines, porque los cuidan cuando están heridos, los tratan de cobijar para que consigan alimentos si están enfermos a otros delfines, sino tú sabes que está documentado que muchos delfines en naufragios se acercan a las embarcaciones y rescatan a los náufragos que se encuentran alrededor del barco o de la lancha, en fin.
También se tiene documentado de delfines que llevan a buen puerto a barcos que se encuentran perdidos. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso? Yo creo que sí es una deficiencia humana el no haber logrado o trabajado más por lograr una verdadera comunicación con los animales. Y aprenderíamos cosas insólitas. Para finalizar, tengo que hacer la pregunta de cajón, ¿de qué se ríen las hienas? Pues esto viene de un chiste, Sí. un chiste un poco pelado, pero voy a contar la versión modificada para la televisión. Dicen, bueno, ¿de qué se ríen estos animales? Son horribles, apestan a rayos, comen carroña y se aparean una vez al año. No tienen mucho de qué reírse. Y yo lo uso ahí como un gancho para atrapar a los lectores con relación a la capacidad de olfativa de las hienas, porque las hienas tienen un olfato hiperdesarrollado. Las hienas no solamente saben a qué huele algo. Por ejemplo, si las hienas llegaran, por decirte algo, a una panadería, pues sabrían que huele a pan recién horneado. Pero sabrían que una hora antes olía al sudor de los trabajadores que estaban llegando a hacer ese pan. Y sabría que 2 horas antes olía, no sé, al desinfectante que le habían puesto al piso para limpiarlo, a pinol o algo por el estilo. Tienen una memoria olfativa verdaderamente asombrosa y saben a lo que huele y a lo que olía antes y antes y antes y antes y antes. Nosotros ya no tenemos ese rinencéfalo que nos permite tener esa capacidad. Entonces yo un poco de broma digo, pues ellas se ríen de lo limitados que somos los seres humanos en cuanto al olfato. Exactamente, y estos límites y la capacidad de ver estos grandes diseños de la zoología fantástica nos hace de nuevo tener la capacidad de asombrarnos ante el mundo. De eso trata tu libro. Muchas gracias por tu presencia. Pepe, aquí yo te en La aprecio Oveja Eléctrica. muchísimo el espacio, un privilegio estar contigo. Muchas gracias, Pepe. El gran biólogo Lewis Thomas decía que en la imaginación desbordada de la naturaleza se podían encontrar extraños ensamblajes en la misma fisiología de los animales que los coloca a la altura de mitos vivos. Como dice la filósofa María Zambrano, los animales son un alfabeto sagrado, viviente, concreto. La elegancia, misterio y belleza de sus figuras nos plantean interrogantes sobre la inteligencia evolutiva que se encierra detrás de sus miradas. Este es el espíritu de asombro en la mirada de Tere Vale, aquí en La Oveja Eléctrica. Y pasamos ahora a otro maravilloso animal, la morsa, el tótem del físico Manuel López Michelone. Querido Morsa, como siempre, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que hemos estado hablando de la percepción del cerebro de los animales y la verdad esto nos lleva al asombro y a preguntarnos si esa tecnología animal se pudiera aplicar también al diseño, por ejemplo, de nuestras pantallas de televisión. Estamos acostumbrados a que nuestras pantallas de televisión son cuadradas, son una matriz de píxeles, ¿no? De puntos en la pantalla, y actualmente con las de alta definición es más evidente, pero la realidad es que no es lo más eficiente. Eficiente es, por ejemplo, tener una pantalla hexagonal, como un panal de abejas. Hay visión de algunos animales, en particular de avispas o cierto tipo de animales, que ven de esa manera, y su percepción es muy diferente a la que se tiene en una pantalla de matriz de puntos. Tenemos ejemplos de animales que pueden hacer cosas mucho mejores y que vienen de fábrica, pues, ya las traen de fábrica, ¿no? Los helicópteros son otra cosa parecida. Hay unos insectos que vuelan y que vuelan en vertical y no se mueven como moscas, pues, se mueven como helicópteros. De ahí han surgido un montón de inventos, ¿no? Pero la naturaleza fue primero en ese sentido, ¿no? Entonces deberíamos sacar no solamente provecho de todo esto que hacen los animales e investigarlos, sino que de alguna manera podemos ver su comportamiento y tomar acción aprendiendo de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces hay que sacar provecho de esto y ver que la naturaleza, es cierto, fue primero, lo hizo antes que todos y lo hizo muy bien, ¿no? ¿Cómo nos movemos con 6 patas u 8 patas? Como el hombre araña, pues, ¿no? Que ya discutimos del hombre araña en estos temas, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos eso, no? Y la naturaleza ya lo había hecho. Y por ello el respeto que tenemos que tener por el mundo de los animales, por esos dibujos que están ahí jugados, por esa tecnología y por su presencia, porque también está ese nivel, simple y sencillamente, de saber que están ahí presentes y son compañeros de este viaje, ¿no? Sí, son parte de este mundo también, ¿no? Así es. Pues como siempre, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, pasamos ahora a la sección
Veo con la mirada de mosca eléctrica de Miriam Moscona. Vamos a ver qué es lo que nos revela. Querida Miriam, como siempre, un gusto. Igual, Pepe. Oye, pues hoy hemos estado hablando de diferentes diseños en la naturaleza, dibujos de la naturaleza. El de una mosca eléctrica sería fantástico. Pero lo que yo quisiera saber es, hay otros dibujos que ahí encontramos en la naturaleza y que a veces intervienen de una manera muy extraña, ¿no? En otras zonas de la naturaleza. Vas a ver, hoy vamos a ver una fotocomposición, en mi opinión, hermosísima, de 70 organismos que son, por decirlo de alguna manera, como visitantes intrusos que entran en el interior del tejido de las plantas haciéndoles un mal que en realidad después se convierte en un bien. Veremos de qué se trata. Esta propositiva imagen, tal como usted la ve, recibió el primer premio del certamen de fotografía convocado en España por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Lo que estamos viendo es una fotocomposición de organismos dispuestos en cajas de Petri, utilizadas por los científicos en los laboratorios para cultivos de células. Observamos, pues, un conjunto de endófitos, hongos capaces de infectar tejidos sin que las plantas muestren síntomas de enfermedad. La diversidad de especies de los endófitos es enorme y esta fotografía muestra cultivos de algunas de las 114 especies distintas de hongos que fueron aislados. Según avanza la investigación sobre este tipo de hongos, se descubre que algunas especies son beneficiosas para las plantas huéspedes, aumentando su tolerancia a enfermedades, insectos, altas temperaturas o sequía. Así que, ya lo sabe, ni todo lo que brilla es oro, ni todos los parásitos son seres indeseables. Esperamos que esta metáfora le sea de utilidad. Llegamos al final de esta emisión dedicada a la zoología fantástica con nuestro propio bestiario, con el bestiario de la oveja eléctrica. Miriam Moscona, la mosca eléctrica, Manuel López Michelone, la morsa eléctrica, y deben de saber que Kelly también es apodada la rana, ranita eléctrica. Los esperamos la próxima semana en la oveja eléctrica con una aventura científica más, aquí, en Canal 22. Nos encontramos con el doctor Gerald Edelman, Premio Nobel de Medicina, para hablar precisamente sobre el cerebro, cuáles son las investigaciones que nos hacen ver de qué se trata el cerebro, cómo se relaciona con el lenguaje y qué nos permite explorar sobre nosotros mismos. I very much look forward to talking to you from our conversation in the hall, particularly about the brain, which I think is so important now to people at large. And I look forward to joining you in the electric ship. Los esperamos aquí en La Oveja Eléctrica en Canal 22.